Hola, 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 mi gente hermosa y apasionada por las series turcas. Qué alegría tenerlos una vez más aquí, en nuestro rinconcito favorito para chismear sobre todo lo que acontece en el fascinante mundo del espectáculo turco. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y listos para sumergirnos juntos en una nueva y jugosa historia. Porque créanme, la que les traigo hoy está que arde. Hoy vamos a hablar de una de las actrices más queridas y aclamadas de Turquía, una mujer que ha conquistado nuestros corazones con su talento, su belleza y su carisma, la única e inigualable Demet Özdemir. Sí, señores, la mismísima Demet, la protagonista de tantos romances que nos han robado el aliento y nos han hecho suspirar frente a la pantalla. Pero no vengo a hablarles de sus éxitos profesionales, ni de sus parejas en la ficción, aunque también podríamos hacerlo en otro vídeo, les gustaría, sino de algo mucho más controvertido. Algo que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco y que ha puesto a Demet en el ojo del huracán. Prepárense porque hoy vamos a analizar una revelación bomba, una explosión mediática que ha sido protagonizada nada más y nada menos que por Gülden Yaman. Exacto, la conocida periodista de espectáculos Gülden Yaman ha soltado una información que ha dejado a todos boquiabiertos. Una información que, de ser cierta, podría cambiar la forma en que vemos a Demet Özdemir. Y por supuesto aquí estamos nosotros para desmenuzarla, analizarla y contarles todos los detalles. Antes de que empecemos y para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de chismes, noticias y análisis sobre las series y los actores turcos, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita. Así YouTube les avisará cada vez que subamos contenido nuevo. No se pierdan ni una sola actualización, porque aquí siempre encontrarán las noticias más frescas y jugosas del mundo del espectáculo turco. Ahora sí, manos a la obra y vamos al grano. ¿Listos para saber qué reveló Gülden Yaman sobre Demet Özdemir? Pues agárrense que allá vamos. Bien, vamos a sumergirnos en este drama, que como ya se imaginarán, ha generado olas de controversia y encendidos debates. Gülden Yaman, como muchos de ustedes saben, es una periodista de espectáculos turca con una larga trayectoria y una reputación, digamos, picante. Es conocida por no tener pelos en la lengua y por revelar información que muchas veces los medios tradicionales prefieren evitar, ya sea por temor a represalias legales, por la delicadeza de la información o simplemente por no querer enemistarse con figuras influyentes. Digamos que Gülden es la oveja negra, la reina del chisme bien informado, la que no teme romper el molde. Y cuando ella habla a la gente escucha. No porque sea santa de su devoción o ojo, sino porque suele tener algo de verdad en sus declaraciones, aunque a veces las adorne con un poco de su particular estilo dramático. En esta ocasión, Gülden Yaman utilizó su plataforma predilecta, redes sociales, concretamente su cuenta de Twitter, para lanzar una serie de mensajes enigmáticos que al principio, dejaron a todos confundidos y rascándose la cabeza. Empezó hablando de una actriz muy querida, que supuestamente no era tan inocente como parecía. ¿Quién sería? Las apuestas comenzaron inmediatamente. Luego soltó otra pista, aún más intrigante: alguien debería revisar sus finanzas. Uf. La cosa se ponía seria. Y finalmente la bomba, el detonante que incendió las redes sociales: Demet Özdemir, hay más de lo que se ve a simple vista. Imagínense el revuelo que se armó. El nombre de Demet Özdemir se volvió trending topic en Turquía en cuestión de minutos. Los fans estaban divididos, algunos la defendían a capa y espada, argumentando que Gülden Yaman solo buscaba crear polémica para ganar seguidores, que era una estrategia barata y sin fundamento. Otros, en cambio, se mostraban visiblemente preocupados y exigían una explicación. Querían saber qué estaba pasando y si su idolatrada Demet estaba realmente metida en algún lío. Los más suspicaces recordaban escándalos pasados de otras celebridades turcas y temían lo peor. Pero, ¿cuál es la acusación concreta? Aquí es donde la cosa se pone aún más interesante y nebulosa, porque Gülden Yaman no dio detalles específicos. No soltó nombres, fechas ni cifras. Solo insinuó, sembró la duda, como una buena periodista sensacionalista sabe hacer. Insinuó que Demet Özdemir podría estar involucrada en algo turbio. Algo que, de salir a la luz, podría manchar su imagen y poner en peligro su carrera.
Algunos medios turcos, siempre sedientos de primicias y dispuestos a cualquier cosa por una exclusiva, basándose en fuentes anónimas, que como sabemos, suelen ser la base de muchos chismes, han especulado que podría tratarse de evasión de impuestos, blanqueo de dinero o incluso, atención, conexiones con figuras controvertidas del mundo empresarial, personajes con un pasado dudoso y una reputación cuestionable. Por supuesto, es importantísimo recalcar que todo esto son solo rumores y especulaciones. No hay pruebas, ni documentos, ni testimonios que respalden las acusaciones de Güldem Yaman. Demet Özdemir no ha hecho ninguna declaración oficial al respecto, ni tampoco sus representantes. El silencio de Demet, lejos de calmar las aguas, ha alimentado aún más las teorías y los chismes, haciendo que la situación sea aún más tensa, confusa y sobre todo jugosa. Pero vamos a analizar un poco más a fondo lo que Güldem Yaman podría estar insinuando. La referencia a las finanzas es clave. En Turquía, como en muchos otros países, la evasión de impuestos es un delito grave que puede acarrear fuertes multas, embargos de bienes e incluso penas de prisión. Si Demet Özdemir hubiera ocultado ingresos al fisco, declarado gastos falsos o utilizado mecanismos ilegales para reducir su carga fiscal, estaría cometiendo un delito que podría tener graves consecuencias legales. Se dice que muchas celebridades recurren a contadores creativos y a empresas offshore para evadir impuestos, pero si se descubre, el escándalo puede ser devastador. Otra posibilidad, aún más grave y escandalosa, es la del blanqueo de dinero. Esto implicaría que Demet estaría utilizando su nombre y su imagen, su popularidad y su influencia, para lavar dinero procedente de actividades ilícitas. Esto podría significar que estaría recibiendo fondos de origen desconocido y disfrazándolos como ingresos legítimos a través de empresas fantasma, inversiones dudosas o donaciones sospechosas. Esta acusación es extremadamente seria y podría tener consecuencias devastadoras no solo para su carrera, sino también para su libertad. Y luego está la cuestión de las conexiones con figuras controvertidas del mundo empresarial. En Turquía, como en muchos otros países, el mundo del espectáculo y el mundo empresarial a menudo se entrelazan, y no siempre de la manera más transparente y ética. Si Demet Özdemir estuviera relacionada con empresarios acusados de corrupción, fraude, lavado de dinero o incluso de actividades ilegales, su imagen pública se vería seriamente dañada. Se rumorea que algunas celebridades reciben regalos costosos, viajes lujosos o inversiones generosas de empresarios a cambio de favores, publicidad o simplemente por mantener una buena relación. Pero si esos empresarios están involucrados en negocios turbios, la celebridad podría verse implicada en un escándalo. Pero ojo que todo esto son solo hipótesis, elucubraciones y suposiciones. No tenemos ninguna prueba concreta que respalde las acusaciones de Güldem Yaman. Podría ser que la periodista esté exagerando la situación, que tenga información errónea o incompleta, o incluso que esté buscando vengarse de Demet Özdemir por algún motivo personal. En el mundo del espectáculo, como sabemos, las rivalidades, las envidias y los celos están a la orden del día. Quizás Demet le quitó un papel, le robó un novio, la dejó fuera de una fiesta o simplemente la miró mal. Las razones pueden ser tan triviales como absurdas. Ahora bien, es importante recordar que Demet Özdemir es una figura pública y, como tal, está sujeta al escrutinio público. Su vida privada, sus decisiones profesionales y sus movimientos financieros son de interés para los medios y para sus fans. Pero esto no significa que tenga que ser juzgada y condenada sin pruebas. Todos tenemos derecho a la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Y en este caso, la carga de la prueba recae sobre Güldem Yaman, que es quien ha lanzado las acusaciones. Y aquí es donde entra en juego el papel de los medios de comunicación. Los medios tienen la responsabilidad de informar de manera objetiva y veraz, sin caer en la especulación, el sensacionalismo y el amarillismo. En este caso es fundamental que los medios investiguen a fondo las acusaciones de Güldem Yaman, busquen pruebas concretas y contrasten la información antes de emitir juicios definitivos. No se pueden basar solo en rumores y chismes para condenar a una persona. Por supuesto, también es importante escuchar la versión de Demet Özdemir. Hasta ahora, la actriz ha guardado un silencio sepulcral, pero es de esperar que en algún momento decida romper su silencio y dar su versión de los hechos. Es fundamental que se le dé la oportunidad de defenderse, de aclarar cualquier malentendido y de responder a las acusaciones que se han vertido sobre ella. Mientras tanto, los fans de Demet Özdemir están divididos, como un país en guerra.
Algunos la apoyan incondicionalmente y la defienden a capa y espada de las acusaciones de Gulden Yaman, argumentando que es una víctima de una campaña de desprestigio, y que es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Otros, en cambio, se muestran decepcionados, preocupados y desilusionados. No saben qué pensar ni a quién creer. Y otros simplemente prefieren esperar a ver cómo se desarrolla la situación antes de tomar partido y de emitir un juicio definitivo. Prefieren mantenerse al margen y observar desde la distancia. Y es que, seamos sinceros, es difícil saber qué pensar cuando una figura pública que admiramos se ve envuelta en un escándalo de este tipo. Nos sentimos traicionados, confundidos, decepcionados y hasta un poco tontos por haber creído en su imagen pública. Nos preguntamos si todo lo que sabíamos de ella era una farsa y si estábamos viviendo una mentira. Pero es importante recordar que todos somos humanos y que todos cometemos errores. Incluso nuestros ídolos. No debemos idealizarlos ni ponerlos en un pedestal. Ahora, vamos a especular un poco, ¿qué podría haber motivado a Gulden Yaman a lanzar estas acusaciones contra Demet Özdemir? Podría ser, como ya hemos dicho, una venganza personal. Quizás Demet Özdemir la haya ofendido de alguna manera en el pasado y Gulden Yaman esté buscando desquitarse, humillarla y arruinar su carrera. Otra posibilidad es que Gulden Yaman esté buscando aumentar su popularidad y su influencia a costa de Demet Özdemir. Al atacar a una figura pública tan querida y popular, Gulden Yaman sabe que va a generar polémica, controversia y atención mediática. Y como dice el dicho, que hablen de mí, aunque sea mal. También podría ser que Gulden Yaman tenga información realmente comprometida sobre Demet Özdemir y esté buscando presionarla para que haga algo. Quizás Gulden Yaman quiera que Demet Özdemir le conceda una entrevista exclusiva, que le revele un secreto escandaloso, que la ayude en algún proyecto personal o que le pague una suma de dinero a cambio de su silencio. O quizás, y esta es la posibilidad más inquietante y conspirativa, Gulden Yaman tenga pruebas irrefutables de que Demet Özdemir está involucrada en actividades ilegales y esté buscando desenmascararla y llevarla ante la justicia. Si este fuera el caso, Gulden Yaman estaría actuando como una especie de justiciera mediática, exponiendo a la luz pública la corrupción, la hipocresía y los delitos de las celebridades. Sea cual sea el motivo, lo cierto es que las acusaciones de Gulden Yaman han puesto a Demet Özdemir en una situación muy delicada y precaria. La actriz tiene que actuar con cautela, elegir cuidadosamente sus palabras y tomar las decisiones correctas. Cualquier error podría empeorar aún más la situación y dañar irreparablemente su imagen pública. ¿Y cómo ha afectado todo esto a la carrera de Demet Özdemir? Por ahora, sorprendentemente, no parece haber tenido un impacto significativo. Demet Özdemir sigue trabajando en nuevos proyectos, sigue siendo una de las actrices más solicitadas de Turquía y sigue apareciendo en portadas de revistas. Sus contratos publicitarios siguen vigentes y sus seguidores en redes sociales siguen aumentando. Sin embargo, si las acusaciones de Gulden Yaman resultaran ser ciertas, la carrera de Demet Özdemir podría verse seriamente afectada y hasta podría llegar a su fin. Los patrocinadores podrían retirar su apoyo, los productores podrían dejar de contratarla, los directores podrían dejar de ofrecerle papeles y el público podría perder la confianza en ella. En definitiva, la situación es muy incierta, impredecible y volátil. Es difícil predecir cómo se desarrollará y cuál será el desenlace final. Lo único que podemos hacer es esperar y ver qué pasa. Y por supuesto seguir informándolos de todas las novedades, los giros inesperados y los escándalos que surjan en este culebrón turco que parece no tener fin. Pero antes de pasar a la conclusión, quiero recordarles una vez más que todo lo que hemos dicho aquí son solo especulaciones, rumores, conjeturas y teorías. No tenemos ninguna prueba concreta, ni evidencia irrefutable que respalde las acusaciones de Gulden Yaman. Es importantísimo que no juzguemos a Demet Özdemir sin pruebas, que le demos la oportunidad de defenderse, que escuchemos su versión de los hechos y que respetemos su presunción de inocencia. Y también quiero recordarles que todos somos humanos y que todos cometemos errores. Incluso nuestros ídolos. No debemos ser demasiado duros con Demet Özdemir si resulta que ha cometido algún error, si ha tomado una mala decisión o si se ha equivocado de camino. Todos merecemos una segunda oportunidad, un voto de confianza y la posibilidad de redimirnos. Ahora sí, después de todas estas aclaraciones y advertencias, vamos a la conclusión. En resumen, el vídeo de hoy ha tratado sobre la explosiva, sorprendente y escandalosa revelación de Gulden Yaman sobre Demet Özdemir.
Hemos analizado las acusaciones de la periodista, las posibles motivaciones detrás de ellas, el impacto que esto podría tener en la carrera de la actriz y las reacciones del público y los medios de comunicación. Hemos dejado claro que todo esto son solo especulaciones y rumores y que es importante no juzgar a Demet Özdemir sin pruebas. Y hemos recordado que todos somos humanos y que todos cometemos errores. Espero que hayan disfrutado de este vídeo les haya resultado interesante, entretenido y sobre todo jugoso. Me gustaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Demet Özdemir es inocente o culpable? ¿Creen que Güldem Yaman está diciendo la verdad o está mintiendo? ¿Qué creen que está pasando realmente? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus ideas, sus teorías y sus predicciones. Me encanta leerlos. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad, interesante y entretenido para ustedes. Gracias por ser parte de esta maravillosa comunidad de amantes de las series turcas. Antes de despedirme, quiero hacerles una última petición. Si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares y comenten qué les pareció. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos y síganme en mis redes sociales. Recuerden que aquí siempre encontrarán las noticias más frescas, los chismes más jugosos y los análisis más profundos del mundo del espectáculo turco. Muchísimas gracias por su tiempo, su atención y su cariño. Les mando un abrazo enorme, les deseo un día maravilloso y les prometo que volveré pronto con más noticias, más chismes y más escándalos del mundo de las series turcas. Hasta la próxima. Adiós. Nos vemos en el próximo vídeo. No se lo pierdan. Va a estar que arde.